hay algo que debemos hacer. En los 4 evangelios hay una gran comisión, así la subtitularon el último capítulo de cada evangelio. Hay una gran comisión que debemos realizar y algunos lo dicen en son de broma, pero la verdad sería cómico si no fuera trágico, que dicen que es la gran omisión la que estamos haciendo. Le quitan la C inicial a la palabra comisión. Dicen, es una gran omisión, no se está haciendo la labor a la que Dios nos envió. Entonces, hoy vamos a ver cómo es el proceso que Dios empieza en nosotros para lograr hacer cada vez más patente ese llamado que nos hizo de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el verso inicial con el que vamos a estar hablando hoy, y yo le pido que me acompañe, que ore por mí, yo oro por usted, y pedirle a Dios que sea Él quien nos hable, que no hablemos palabras de humana sabiduría, sino que sea un mensaje que venga del cielo. Padre bendito, Padre amado, Padre bueno, te alabamos y te bendecimos. Entramos por tus puertas con acción de gracias, Señor, por tus atrios con alabanza. Declaramos que este es el día que tú has hecho, Señor, y sabemos que tú tienes buenas noticias para nosotros. Señor, prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón, y te pedimos que tú nos hables, que el mensaje que hoy se comparta sea un mensaje que venga, Señor, de tu corazón. Queremos, Señor, que a través de ese mensaje nosotros podamos conocerte más, conocer tu palabra, amarte a ti, amar tu palabra y amar tu venida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, bendice a cada ministro que tú nos has dado como cobertura, y te pedimos que el aceite que tú estás derramando sobre la cabeza fluya y llegue hasta nosotros y estemos en sintonía con lo que tú estás revelando a nuestros ministros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y a ti daremos siempre la honra, la gloria, la alabanza. Amén y amén. Muy bien, en ese proceso de ser trasladados de las tinieblas a la luz admirable, le digo, no se nota, parece que estamos en las mismas tinieblas que está el mundo, pero hay tantos pasajes de la Biblia que nos hablan del amor de Dios. En el Antiguo Testamento hay aproximadamente 70 profecías acerca de la primera venida de Cristo, de su venida en carne. Anunciaba dónde iba a nacer, que su madre iba a ser una virgen, qué le iba a pasar, que iban a horadar sus manos y sus pies. Anunciaron su ministerio aquí en la tierra, más de 70 profecías, y se cumplieron cabalmente una por una. Ninguna dejó de cumplirse, y algunos matemáticos se ponen a hacer cuentas acerca de la probabilidad de que se cumpliera ese evento, así como estaba plasmado en la Biblia, y dicen que es 1 sobre 1 y con muchos ceros adelante, muchos ceros adelante. Que la probabilidad de que se cumpliera cabalmente todo como decía en el Antiguo Testamento, que Cristo iba a venir y que iba a estar montado en una borriquita y que iba a ser muerto y que le iba a traicionar un amigo, que iban a ser de una virgen, eran eventos algunos fáciles de ocurrir, pero otros muy difíciles. Y entonces se pusieron a hacer las cuentas y para explicar la probabilidad, dice, es como si usted tirara un anillo en el Océano Pacífico y luego echara un anzuelo y a la primera sacar el anillo. Prácticamente imposible. Y así como hay anuncios, profecías acerca de cómo iba a ser el ministerio de Jesús, dónde iban a ser, así hay profecías acerca de una segunda venida. Una segunda venida que, así como la primera fue primero en secreto, porque unos cuantos se enteraron de que había nacido el Salvador, y luego ya su ministerio se hizo público y lo seguían miles de personas. Así la venida segunda, la que estamos esperando, primero va a ser en secreto y luego va a ser pública. En Apocalipsis dice que todo ojo le verá, pero esa no es la que nosotros estamos esperando. Cuando todo ojo le verá, la tierra va a estar mucho peor de lo que está ahorita.
todas las situaciones, lo decía hace 3 semanas que estuve aquí, nuestros ministros nos están anunciando, diciendo, mire, esto es una señal, esto que está ocurriendo acá es una señal, esto es una señal. Hay 6 escenarios que nos están mostrando más o menos en qué tiempo estamos. Incluso los científicos tienen un reloj que dicen que para que el mundo truene y se acabe le faltan, a veces dicen que 2 minutos, a veces lo alargan un poquito a decir 3, 4, 5 minutos en ese reloj cósmico. Ese minuto son varios años. Pero nuestros ministros nos han estado predicando desde hace años. Creo que tiene 2000 años la noticia diciendo, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y cuando yo veo noticias que me apuntan y me señalan evidencias de que Cristo viene, en lugar de darme alegría, no sé si a usted le pasa, pero digo, ya está muy pronta la venida de Cristo. Y me pongo triste en parte porque veo que yo no estoy lista, y en parte porque veo que muchas de las personas que yo amo no están listas, ni siquiera están buscando del Señor. Yo digo, Señor, Padre bendito, está muy cerca tu venida y la verdad no estamos listos. Y eso hace que uno se ponga cabizbajo y meditabundo y decir, Señor, esto debería de darme alegría y gozo. Padre, yo quiero, y si ahí en tu palabra dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca, Señor, pero la verdad me paso el escáner y no estoy lista. No estoy lista, Señor, ayúdame. Hay un pasaje que me da esperanza y me hace sonreír un poco, que dice que no es que seamos dignos, sino que el Señor vamos a ser tenidos por dignos. El Señor va a decir, hombre, está bueno, pasemos por alto lo que le falta todavía. Entonces decir, Señor, ¿qué hacemos? Si nosotros que venimos y te buscamos y leemos la Biblia y continuamente estamos orando, Señor, y no estamos listos, ¿cómo estarán los que no lo hacen? Entonces aquí en este mensaje de hoy, yo espero que a mí el Señor me dé un aliento y a usted también. En 1 Corintios 15:47 dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal, hecho del polvo. El segundo hombre es Cristo. El primer Adán es aquel que Dios hizo del polvo de la tierra. El segundo, postrero, es del cielo. Y dice en el siguiente verso, como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así también los que son celestiales. Verso 49 dice, y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero ni a usted ni a mí se nos nota todavía que traemos o que estamos siendo transformados para llegar a la imagen del postrer Adán. Nuestros ministros, cuando alguien se acerca y le pregunta, pastor, ¿será que esto es bueno o es malo? ¿Será que lo hago o que no lo hago? Tal cosa. Y dice, usted pregúntese que si lo haría Cristo. Y ahí dicen, no lo haría. Y en una ocasión el apóstol, el doctor Ríos, predicaba y decía que él iba a hablar acerca de la santidad, que es algo que Dios nos demanda. Sed santos porque yo soy santo. Dice que él iba a hablar de la santidad, iba subiendo ya las gradas para llegar y Dios le habla y le dice, ¿de cuál santidad vas a hablar? ¿De la santidad de Jesús o de la santidad de Juan el Bautista? Y él dijo, a ver, Señor, explícame un poquito. Sí, dijo, porque Jesús se sentaba a comer a la mesa de publicanos y de pecadores. Y Juan el Bautista se apartaba de todo. Se vestía de pelo de camello y solamente comía grillos y miel silvestre. Y Jesús se daba sus banquetes. Se sentaba a comer aquí a la mesa de quien lo invitaba. Dijo, a ver, ¿de cuál santidad vas a hablar? Porque la santidad cada quien la ve con un lente.
¿De cuál vas a hablar? Entonces aquí la pregunta es, ¿entendemos nosotros lo que es la santidad? Porque Dios quiere que seamos santos. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, Señor, ¿estamos por lo menos participando y buscando la santidad? ¿O estamos dando vueltas en un mismo monte o nos están enseñando mal? ¿Qué es la santidad? Entonces aquí el asunto es preguntarle al Espíritu Santo. Este es el tiempo del Espíritu Santo y con Él podemos platicar. No tanto orar, sino platicar como un amigo. Espíritu Santo, ¿cómo ves? ¿Hago esto o no hago esto? Espíritu Santo, ¿cómo ves? ¿Voy a casa de este amigo o no voy? Espíritu Santo, ¿cómo ves? ¿Empiezo este negocio o no lo empiezo? ¿Me hago socio de esta persona o no me hago socio de esa persona? Y le aseguro que si lo hiciéramos a diario, me incluyo en el paquete, nos evitaríamos muchos raspones, heridas, magulladuras, chipotes, todo tipo de heridas. Aprendemos de las heridas, aprendemos de los errores, se aprende más de los errores que de los aciertos, pero nos iría mucho mejor, seríamos hombres y mujeres de éxito si le pidiéramos consejo al Espíritu Santo. Entonces esa es la santidad que debemos buscar, guiados por el Espíritu Santo. Y entramos en un proceso de transformación, porque así dice el primer verso: anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, el Señor ya puso una luz dentro de nosotros en la cual debemos empezar a dejarla salir. Y somos como, ¿sabes? Se me figura como Naamán. Como Naamán el sirio, el cual era un general victorioso, muy amado de su rey. El rey lo estimaba grandemente. Y cuando una sirvienta judía se da cuenta de que él dejaba la ropa toda con mal olor porque se le caían los pedazos de carne, esa lepra que él tenía representa nuestro pecado. Es una figura del pecado. Naamán el sirio es una figura nuestra. Entonces él se vestía de general victorioso, así como cuando nosotros venimos a la iglesia, bien portados. Buenos días, hermanito, ¿cómo está? Buenos días, buenos días, buenos días. Dios le bendiga, todo bien. Pero debajo de la ropa, nada más Dios puede ver. Entonces a Naamán el sirio, la esposa sabía, y la criada que lavó la ropa se dio cuenta de que había algo debajo de la ropa, putrefacto. Entonces ella le dice a la señora: de donde a mí me trajeron como esclava, pueden ayudar a Naamán. Y entonces él va, se dirige con la señora le dice a Naamán, Naamán va con su rey y le dice: deme cartas para ir a la tierra de esta muchacha que trajimos de esclava, para que me ayuden. Debe haber sido horrible ver cómo se le iban cayendo pedazos de su cuerpo. Tal vez no le había llegado a la cara, pero ya su cuerpo estaba muy deteriorado. Entonces le da las cartas, va con el rey de Israel, con el rey de Jerusalén, y le dice: vengo a que me ayudes. Mi rey dice que me ayudes. El rey se rasga las ropas, dice: estos nos quieren declarar la guerra porque yo no puedo hacer nada por ti. Entonces otro criado se da cuenta que el rey está de cilicio, que qué pasa, que vino Naamán, que quiere que lo ayuden. Y dice ese criado: yo sé quién puede ayudarlo. Yo sé, hay un profeta allá en una casita, en el campo. Hay alguien que lo puede ayudar. Hay un profeta que puede hacer algo por él. Va Naamán. Mire, a Naamán la criada se dio cuenta, el criado del rey se enteró. Luego Eliseo manda a su criado también, dice: anda, dile que se meta al Jordán. A veces quien menos pensamos, a quien nosotros despreciamos y tenemos por nada, nos tiene la solución. Entonces le dice que te vayas a meter al Jordán 7 veces. Esa es una figura para nosotros. En la Biblia los números tienen significado. Y el número 6 nos habla de hombre, porque el hombre fue hecho el 6º día. El número 6 es número de hombre. Entonces le dice: hey, métete al Jordán 7 veces. 7 es
decíamos la vez pasada, reposo y perfección espiritual. Entonces, el número 6 nos indica que Naamán se metió 1, 2, 3, 5, 6 veces y no pasaba nada, aparentemente. No estaba pasando nada. Él se sumergía igual de leproso, se sumergía igual de leproso. Y para empezar no se quería meter en ese río porque era un río que él decía que estaba sucio, porque era el desagüe de las casas. Él dijo, allá donde yo vivo hay 2 ríos más limpios. ¿Por qué en este río cochino? Pues porque ahí dijo Dios a través del profeta. Entonces ese río, Jordán, representa este lugar donde venimos a congregarnos, donde decimos que nos ponemos tal vez nuestra mejor cara, pero que sabemos muchas veces, nos damos cuenta de lo que hay detrás. Ay, el hermanito un hipócrita. Ay, el hermanito le pedí ayuda y no me ayudó. ¿Dónde está el cristianismo? O sea, nos damos cuenta, y más cuando nos toca servir y venir a limpiar, saltan chispas. Pero así dice la Biblia, que rostro con rostro se va aguzando. Entonces, Naamán se mete 6 veces, no pasa nada. Dice que en la 7ª su piel salió como la de un niño. Entonces, ¿qué significa para nosotros? Significa, las primeras 6 sumergidas significa lo que nosotros podemos hacer en nuestras fuerzas, del 1 al 6. Porque hay situaciones donde tenemos que optar. Ya está muy larga mi introducción, a ver si luego puedo ver el tema. Esto es introducción. Hay situaciones donde uno puede optar. O voy a Bosque Mágico o voy a la iglesia. Me están invitando a Bosque Mágico, todo pagado, pero es el domingo. ¿Voy a Bosque Mágico o voy a la iglesia? Si voy a Bosque Mágico me perdí una sumergida. No estoy haciendo lo que me corresponde a mí. Yo puedo optar y decir, no, gracias, en domingo no puedo. Pero le regalo, en domingo no puedo, gracias. Otro día sí. Y aparte me toca servir ese domingo. No puedo. Eso es 1 al 6. Esa es la sumergida del 1 al 6. Entonces, lo que hagamos en nuestras fuerzas, mientras lo hagamos así en nuestras fuerzas, es nuestra sumergida del 1 al 6. Pero necesitamos tener la 6ª para que cuando venga Cristo diga, Él ya tiene la 6ª, yo le doy la 7ª. Y en esa 7ª nos cambia el cuerpo y entonces se va a ver la luz que traíamos adentro. Entonces del 1 al 6 es lo que yo puedo hacer. No, Dios no me va a pedir cosas fuera de mis posibilidades, ni a usted le va a pedir cosas fuera de sus posibilidades. Es más, para venir a servir en la iglesia nos dice, no es por nuestro nombre, voy a hablarle como dice nuestro apóstol, Juan Pueblo. Y en algunos lugares sí, diga para qué soy bueno. No, tú dime para qué eres bueno. ¿Qué te gusta hacer? Y lo que te guste hacer, eso vienes y haces aquí para que no te cueste, para que lo disfrutes. Porque el servicio al Señor, Él dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces no nos debe de realizar, de ser una carga el servicio al Señor. Porque es necesario comprometerse con el Señor. Ponerse un anillo de compromiso y decir, Señor, he decidido seguir a Cristo. Como decía aquel coro del baúl, he decidido seguir a Cristo. Dicen que lo cantó un hombre en la India, que lo iban a matar, a él y a su familia. Y ahí en lo que decían, renuncias a Cristo. Si no renuncias, te matamos y a tu familia. Y él tomó su guitarra y empezó a cantar. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Y estaba viendo cómo estaban matando a sus hijos. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja
dejado. Ellos adoraban a muchos dioses. Los hindúes adoran a muchos dioses. Dicen que es bien fácil ir a decir en la India: ¿aceptas a Cristo? Sí. ¿Te quieres bautizar? No. Porque eso representa dejar a todos los demás. Y él se había decidido dejar a todos los demás. Y eso le estaba causando problemas. Y murió. Tal vez fue el primero y el último coro que compuso. Y ahora lo cantamos nosotros a veces como si nada. Cuando digamos: he decidido seguir a Cristo, veamos que tenemos un anillo de compromiso con Él. Y eso nos va a ir llevando a un avance, a llegar a la meta. Pablo decía: es un supremo llamamiento, no es cualquier cosa. Para los que apenas están oyendo el Evangelio, sí es un llamamiento. Y dice la Biblia: son muchos los llamados. Pero llegar a ser amigo de Dios, ese es un supremo llamamiento. Pablo era un amigo de Dios. Abraham era un amigo del Padre. Juan, el que se recostaba en el hombro del Señor, era un amigo de Cristo, de Jesús. Y Pablo, un amigo del Espíritu Santo. Nos están llamando a ser amigos. Pero el amigo no está en el atrio. El amigo no está en el lugar santo. El amigo está en el lugar santísimo. De ahí nos están llamando, porque los ministros que nosotros tenemos reciben revelación porque se han constituido amigos. Y desde donde está el ministro, desde allá nos está hablando. Los 5 ministerios están metidos en el lugar santísimo, por eso reciben revelación. A sus amigos Dios no les encubre sus secretos. Si están recibiendo revelación, eso significa el coro que cantamos ahorita. La nube de gloria, que el beso de Dios, ¿lo cantamos? Sí. El beso de Dios es la revelación de Dios. Eso significa, el beso de Dios es cuando Dios da revelación. Oh, dice la amada de Cantares: si Él me besara con los besos de su boca, el sabor de sus besos, su paladar sabría a manzanas. Y en la Biblia las manzanas son experiencias nuevas. El Señor me está revelando algo nuevo, porque ya no estoy bajo el sol. Debajo del sol no hay nada nuevo, pero en el lugar santísimo Dios nos revela y nos revela y nos revela, y es un deleite. No se compara con nada en esta tierra. Cuando Dios nos revela algo, qué delicia, uno se quisiera quedar ahí así flotando. Qué delicioso. No se compara con nada. No hay un placer en este mundo. Por eso en la Biblia nos dice: embriáguense con el vino del Espíritu Santo. Ese no produce cruda. No, nos deja así flotando toda la semana. No hay cruda al día siguiente. El vino ese se prolonga varios días hasta que vamos al siguiente el que sigue. Y eso nos ayuda a ver la vida de otro color, a resolver las cosas de otro color, a pensar de otra forma. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a leer Corintios, vamos a seguirla en Corintios para no saltar en la Biblia. Leímos hasta el 49. Tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces nos están llevando en un proceso. Nos metieron en un proceso. El que se metió con Cristo no se puede quedar estático. O avanza o retrocede. Pero es como una caminadora, ya le he puesto yo ese ejemplo. Es como una caminadora. Usted se sube y no puede dejar de pedalear, de caminar. 1 Corintios 15:50 dice: y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción. Y nosotros, dice el apóstol Pablo, está escribiendo Pablo, nosotros, él se incluye en el paquete. ¿Dónde lo tendrán ahorita Pablo para que no se haga viejo? Nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible
se ha vestido de incorrupción y que esto mortal se ha vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Jesús ya derrotó a la muerte. Él es el único que nos puede otorgar la capacidad de no ver muerte, o de que si nos toca estemos dormidos como hice ahí. Solamente duerme, dijo Jesús de una niña, solamente duerme. Y fue y la levantó. Entonces, si Jesús se levantó de la muerte, a nosotros nos da esa potestad, esa autoridad. Entonces, pero podemos irnos sin ver muerte, y ese debe ser nuestro anhelo, irnos sin ver muerte. Entonces vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice: ustedes saben, no sé qué versión estoy leyendo, ustedes saben que no fueron redimidos, rescatados, comprados de su vana manera de vivir heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos días, en el fin de los tiempos, por amor a ustedes. Y eso es lo que Dios quiere ministrar hoy a usted y a mí, que Él se manifestó al final de los tiempos por amor a usted y a mí. Entonces, hace 2000 años Él se manifestó en carne. Entonces, desde hace 2000 años empezaron el fin de los tiempos. Está a punto de terminar esta historia que nuestro planeta tiene 3.800 millones de años. Pero antes de que existiera la Tierra ya había empezado la historia. Antes de que hubiera tierra, había mundo angélico, había una entidad llamada la sabiduría. O sea, la historia de la Biblia es antiquísima. Entonces, quien dice, ay, 2000 años con lo mismo, Maranata, Cristo viene y no llega. Algunas personas dijeron, yo hasta dejé de estudiar para dedicarme de tiempo completo. No hay que hacer eso, porque dice la Biblia que secularmente tenemos que seguir trabajando como si nada, pero espiritualmente nos tenemos que estar preparando como si Cristo viniera hoy. Entonces, mal hecho el que dejó de estudiar o el que dejó de trabajar esperando a Cristo, que se vistió de blanco y se fue a hacer en una montaña, en una cueva. Así no dice, el Evangelio no dice que nos convirtamos en ermitaños. Hay que seguir trabajando y en nuestro trabajo dar testimonio, hay que seguir funcionando como funciona, y le digo, y nos camuflajeamos. El apóstol Sergio hablaba esta semana y decía que es la especialidad de Dios, que cuando quisieron matar al que iba a liberar al pueblo de Dios, a Moisés, Dios organizó todo para esconderlo en el palacio. Dice, es como si un ladrón se fuera a esconder a la comisaría, donde menos pensaron que podía estar. Entonces, nosotros somos un especial tesoro para Dios. Y desde que Dios creó nuestros espíritus, hubo una entidad femenina que nos quiso para ella. Dijo, estos los quiero yo, para mí, para que me alaben a mí, me adoren a mí. Y Dios dijo, porque tú eres, estoy leyendo debajo de la letra, tú eres creación, tú eres creada. Ningún ser creado es digno de recibir adoración, solamente el Creador. Porque mire, nosotros no somos capaces de recibir adulación y quedarnos como si nada. Alguien nos adula y puro pavo real, y nos llenamos de orgullo, y el orgullo es un sentimiento tan
corrosivo, que Luzbel fue lo que lo derribó. Se llenó de orgullo, pensando que podía ser igual a Dios. Y también él quiere adoración. Si a Jesús le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, pues tiene una madre que eso le enseñó, que quieren adoración. Y cuando nos estaban creando para alabar a Dios, nos hicieron musicales. Y nomás oímos música y se nos empieza a mover el pie. Somos seres musicales, pero como el diablo sabe que somos musicales, él torció la música y hace que se le adore a él con su música, que él torció. Entonces, cuando nos estaban creando, dijo Dios, yo los voy a mandar a un cuerpo y voy a establecer un principio eterno. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y nos manda a este cuerpo con sangre, corruptibles, somos menores que los ángeles. Nos escondió aquí. Por eso en las parábolas de Mateo 13 dice que nosotros somos como una perla de gran precio escondida dentro de una ostra. Somos un tesoro escondido. Y así dice, nosotros tenemos un tesoro escondido en vasos de barro. ¿Quién se imagina que nosotros, si así le dijo David, Señor, acuérdate cuando pecó y que sabía que le iba a caer? Acuérdate, Señor, que soy polvo. Por favor, Señor, soy débil. Mira que soy polvo. Y Dios lo perdonó. Hay formas de pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Muy bien. Entonces nosotros no fuimos rescatados de la vana manera de vivir. Esa vana manera de vivir que le decía hace 3 semanas que viene desde Adán. Desde nuestros padres, desde Adán, traemos una vana manera de vivir contaminada, arruinada, pensamos mal, pero Dios nos metió en un proceso. Y entonces hay unas palabras en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a trabajar solo Nuevo Testamento y creo que ya me queda nomás media hora, que empieza con la palabra, aquí en español se diría el sufijo cuando va antes de la palabra, así como aquí decimos un prefijo, claro, gracias. Es un prefijo. En griego, el prefijo meta significa cambio. Entonces me puse a leer en el griego cuántas palabras empezaban con meta, porque Dios nos está transformando. Entonces dije, vamos a ver de qué manera Dios nos transforma. Y la primera que encontré, así, el prefijo meta en griego está clasificado, está ordenado en la Biblia, en la concordancia Strong, en el 3326, meta, solo meta, cambiar. Pero luego la 3327 es metabaino. Y eso significa un cambio de lugar. Entonces, eso sucede cuando usted y yo nos bautizamos en agua. Si este mundo de pecado está representado en Egipto, y en Egipto Dios les dijo que celebraran la Pascua, mataron un cordero, figura de Cristo, y pusieron la sangre en los dinteles de las puertas, en los postes y en el dintel de las puertas, y donde estaba esa sangre no entraba el destructor. Quiere decir que ellos ya habían pasado de muerte a vida, pero estaban en Egipto. Cambiaron de lugar hasta que pasaron por el mar. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos en agua, cambiamos de lugar. Y por eso dice en Efesios que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, pero no parece. Pero cuando Jesús se bautizó en el Jordán. Y dice que cuando Él se bautizó, los cielos se abrieron y el Padre habló: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Entonces, cuando usted y yo nos bautizamos, sucedió eso: los cielos se abren y Dios dice desde el cielo, aunque no lo escuchemos físicamente, este es mi Hijo amado. Entonces, en la Biblia, donde estaba Juan el Bautista y donde fue Jesús a bautizarse, estaba el río Jordán. Recorría muchos kilómetros
Pero Juan se puso a bautizar exactamente cuando el río Jordán pasaba, en donde pasaba por una ciudad llamada Betábara. En muchas Biblias lo traducen como Betania. Solo en el original y en algunas 2 o 3 versiones que de las 100 que tengo aquí en la computadora, en unas 2 o 3 dice Betábara. Está en Juan 1:28. Dice en Juan 1:28, estas cosas acontecieron en Betábara. En la Reina Valera 60 sí dice Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces esa ciudad, Betábara, nada más ahí se menciona. Y el prefijo bet significa casa, casa de. Hay muchas casas ahí en el Nuevo Testamento, nombres hebreos, Betania, Betfagé, muchas Bets. Pero esa Betábara nada más se encuentra ahí, una sola vez. Es la palabra griega 962 y no está en ninguna otra parte. Más ahí, Betábara, donde Juan estaba bautizando. Y Betábara significa la casa del transbordador. Un transbordador es un barco que lleva carros de una playa a otra playa, del continente a una isla o de una isla a otra isla, con todo y auto. Entonces, si entendemos que nuestro cuerpo es un vehículo en el cual hay 2 pasajeros adentro, el espíritu y el alma. El espíritu muerto hasta que aceptamos a Cristo. Entonces, quien manejó el vehículo todo el tiempo, mientras no aceptábamos a Cristo, fue el alma. El alma decía, por aquí nos vamos, aquí vamos, hoy vamos a hacer esto, hoy vamos a hacer. Quien tenía el volante del vehículo era el alma. Cuando aceptamos a Cristo, el espíritu se vivifica, empieza, dice, desead como niños recién nacidos, apenas está recién nacido. Lo empezamos a alimentar con palabra, empieza a tomar fuerza y de repente le empieza a decir al alma, pásame el volante, sí, por favor. Hoy vamos a donde yo diga. Entonces, si el carro es si el vehículo es que usted y yo vemos, entonces cuando nos bautizamos, pasamos a otra dimensión con todo y carro. Para mí fue tan maravilloso cuando vi eso. Dije, qué delicia. Ahora entiendo Efesios. Ahora entiendo por qué cuando alguien no se ha bautizado uno le puede dar discipulado 20 años, 30 años y no entiende. No avanza. Porque está en Egipto y hay aves que le roban la semilla. Está como el panadero del tiempo de José en Egipto, que llevaba el pan aquí en la cabeza y las aves se la comían. Entonces, cuando nosotros ya nos bautizamos y empezamos a masticar el pan y a bajarlo de la cabeza al corazón, ya no nos lo quitan las aves. Ya lo entendimos. Así dice la parábola de Mateo 13. El buen sembrador salió a sembrar. La semilla, la palabra, cayó en buena tierra, bueno, entre espinos, en pedregales, junto al camino, pero también cayó en buena tierra. Esa semilla que cayó en buena tierra son los que oyen y entienden. Y los otros 3 son los que oyen y no entienden. Y para avanzar y crecer y madurar, necesitamos entender la palabra para ser transformados. Entonces, metabaíno es la primera palabra. 3336, meta. 3337, metabaíno. Un cambio de lugar. El Señor nos ha hecho, si usted ya se bautizó, nos ha hecho un cambio de dimensión, un cambio de lugar. Aunque sigamos caminando aquí en la tierra como Juan en el Apocalipsis. Juan tenía sus pies en Patmos, pero tenía la cabeza metida en el cielo. Y eso nos hace ser equilibrados, tener los pies en la tierra, resolviendo nuestros problemas aquí en la tierra, yendo a trabajar puntualmente, atendiendo a nuestra familia, pero con la cabeza metida en el cielo. La cabeza metida en el cielo hace que nosotros los problemas de aquí de la tierra los veamos como hormigas. Entonces, alguien que no tiene a Cristo
cuando ve que hizo algo mal, tiene remordimiento. Y es una tristeza que produce muerte. Esa es una meta, remordimiento. Es una meta negativa. Es una, no recuerdo cómo decía, meta qué. Es un cambio en la manera de pensar, decir, qué mal estuvo eso que hice, como Judas. Qué mal estuvo eso que vendiera yo. Él es justo. ¿Y qué le causó? Su remordimiento. Muerte. Así dice en la Biblia. El remordimiento es un cambio en nosotros que produce muerte. En cambio, el arrepentimiento es un dolor que produce vida. Entonces es muy diferente estar con Dios. Usted sabe, es muy diferente. Por eso la historia de la tierra es antes de Cristo y después de Cristo, y la suya y la mía también. Antes de Cristo y después de Cristo es otra cosa. Entonces veamos, metabaíno, un cambio de lugar. Esa palabra metabaíno está en Juan 13:1. Juan 13:1. Esa palabra griega metabaíno aparece en 12 versos de la Biblia. Nada más vamos a leer dos versos donde dice metabaíno, cambiar de lugar. Juan 13:1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre. Ahí pasar es la palabra griega 33.327. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ahí dice metabaíno. Y Juan, primera carta de Juan 3:14. Primera carta de Juan 3:14. Yo no sé si siempre Juan fue el que escribió metabaíno, no me puse a revisarlas todas las citas porque no hubiera terminado de estudiar este tema. Primera de Juan 3:14 dice: nosotros, usted y yo, sabemos que hemos pasado, metabaíno, de muerte a vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice ahí? Porque amamos a los hermanos. Entonces, ese es un cristómetro. ¿Qué tanto vive Cristo en nosotros? ¿Qué tanto hemos pasado de muerte a vida? ¿Qué tanto amamos a los hermanos? El que no ama permanece en muerte. Entonces, si no tenemos esa clase de amor que ama a los hermanos, mucho menos vamos a tener un amor que significa amar a los enemigos. Entonces hay que pedirlo. Así como dice: el que se vea falto de sabiduría, pídala. Pues el que no tenga amor, me incluyo, al que le falte amor, pídalo. Es la esencia de Dios. Así dice en la primera carta de Juan: Dios es amor. Entonces es su esencia. Tengo que hacer: Señor, lléname de ese amor que es tu esencia, porque yo quiero amar a mis hermanos. Así como tú amaste a los tuyos, yo quiero amar también. Así como dice en las cartas de Pablo: salúdense con ósculo santo. Amar a los hermanos con un amor fraterno. Porque Filadelfia, eso significa, Filadelfia es la iglesia que ama a los hermanos. Es la iglesia donde los hermanos se aman. Y esa es la iglesia que se va en el arrebatamiento. Entonces necesitamos amar. Vamos a ver, pasamos a otro meta. El 3328, me voy a ir en orden hasta donde llegue con el horario y cerramos. A ver cuántos cambios Dios nos quiere hacer hoy. Esta 3328 se dice metaballo. Meta, y luego las últimas letras como de caballo. Metaballo. Esa dice que es cambiar de opinión. Esa significa cambiar de opinión. Y está en Hechos 28:3. Un ejemplo nada más, porque esa palabra, pues metaballo nada más está una vez en la Biblia. Nada más ahí está. Hechos 28:6, pero le vamos a dar contexto leyendo desde el 3. Dice: Pablo recogió una brazada de leña
y la echó al fuego. Y una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. En esa ocasión Pablo había sobrevivido un naufragio. Y cuando están en la isla, con los nativos de la isla, ya los recibieron, les ayudaron a salir del agua, les empezaron a preparar algo de comer. Y cuando Pablo recogió una brazada de leña y le echó al fuego, una víbora salió huyendo y se le prendió en la mano. Y los habitantes, al ver que al animal colgado de su mano, decían entre sí: sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, justicia, ellos la tenían como diosa, la diosa justicia no le ha concedido vivir. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. Y ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto. Pero después de esperar por largo rato y de no observar nada normal en él, cambiaron de parecer. Ahí es un metaballo. Cambiaron de parecer y se fueron al otro extremo. De pensar que era un delincuente, se fueron hasta el otro extremo y creían que era un Dios y lo empezaron a querer adorar y él no se los permitió. Pero ellos ya estaban pensando mal. Entonces no sé si a usted le ha pasado que usted ve a alguien y dice: ay, fulanito, me cayó mal desde que lo vi. Sangre pesada, no, qué bárbaro. O sea, uno se forma un prejuicio y luego ya lo empiezas a tratar y dices: ay, nada que ver, pobre hombre. Entonces ahí uno tiene que llegar, pobre de mí. Entonces tengo que llegar a pedirle perdón sin que él sepa que lo ofendí. Ay, discúlpeme, hermanito, o sea, pensé mal de usted, sin conocerlo. Así ellos no conocían a Pablo, solamente porque naufragó y luego es un delincuente, cruz y calavera. Entonces, ya cuando ven que no le pasa nada, dicen: entonces es un Dios. Tampoco, o sea, no seamos exagerados y no pongamos en un pedestal a nadie. No pongamos en un pedestal a nadie porque nos lo va a derribar Dios, nuestro Dios. Entonces hay que ser equilibrados. Y es bueno cambiar de opinión, metaballo. Dicen que es de sabios cambiar de opinión. Entonces tengamos cuidado, no juzguemos antes de conocer a alguien. Ya cuando lo conocimos y vemos que sí es un siete suelas, entonces, ¿sabes qué? Aquí está la raya, hasta ahí llegando más. No te me acerques mucho. No le vamos a hacer andar de manita sudada con alguien que es un delincuente, porque luego dicen que el que con lobos anda. Entonces tampoco no hagamos juicios. Y si ya los hicimos alguna vez, pidamos perdón. Es de sabios. Aquí también dice: cambiaron de parecer, pero no nos vayamos al otro extremo. Muy bien, la siguiente, 3329, metago. Esa significa gobernar, hacer que algo cambie de dirección. Y esa palabra metago nada más viene 2 veces en la Biblia y vienen seguiditas, entonces las podemos leer las dos. Santiago 3:3, Santiago 3:4. Metago, ese es bien importante. Es bien importante y qué bueno que está entre las primeras para que la pudiéramos ver. Metago. Yo leí la Nueva Traducción Viviente. Santiago 3:3 dice: podemos hacer que un caballo vaya donde queremos, a donde queramos, si le ponemos un pequeño freno en la boca. Déjeme contarle un sueño que tuvo alguien. Esto también lo contaba el doctor Ríos, que una vez llegó alguien a ministrarse con él. Dijo: hermano, fíjese que tuve un sueño. Soñé que yo iba montado en un caballo que no lo podía domar. Bien difícil el caballo de domar, dice, y ahí cerca yo veía que estaba un domador experimentado. Dice, pero yo no lo dejaba que se subiera, yo quería domar el caballo y el caballo no se dejaba. Entonces a esa persona Dios le permitió después tener otro sueño. Igual, un caballo en el que el domador se había montado y él lo veía como el caballo muy ordenadito.
Entonces va y le cuenta al doctor Ríos y le dice, fíjese que ya se subió el domador al caballo. Y el doctor le dice, el que andaba primero en el caballo era tu alma, tratando de domar al cuerpo, y no podía. Quien se subió después fue el Espíritu Santo, déjalo que él siga gobernando el caballo. Y hay un Felipe evangelista, que eso significa su nombre, el que cuida y el domador de caballos. Entonces se me hace que los evangelistas, esa es su función, a ir a agarrar caballos salvajes y traerlos al redil para que el Espíritu Santo se monte y nos dome. Entonces ese hombre cometió un pecado recurrente, y cuando dejó que se montara el Espíritu Santo en el caballo y tomara el control de la rienda, pudo dejar aquel pecado que estaba cometiendo. Más que luego posteriormente regresó, se volvió a montar él en el caballo. Le dijo al Espíritu Santo, hazte a un lado porque aquí voy otra vez. Entonces ese verso, podemos hacer que un caballo vaya donde queremos si le ponemos un pequeño freno en la boca. O sea, este órgano que nosotros tenemos, que hasta cuando lo usamos solo para comer hace daño, pues cuando lo usamos para hablar también a veces, muchas veces, ahí dice en la Biblia, ¿no sabes tú que con lo que dices puedes dar vida, pero también con lo que dices puedes dar muerte? ¿No sabes que si tú estás bendiciendo, te bendeciré? Bendiciendo, te bendeciré. Y entonces si maldices, y lo hacemos. Por eso ahí dice, ponle un freno en la boca al caballo. Y en el 3:4 dice, también un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. Entonces ahora quiero que leamos 3:2. En la Nueva Traducción Viviente dice, es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos. Wow. Si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Y a mí me dejó así, wow. Señor, metago, dirigir sobre, transferir una orden, dirigir, gobernar. Entonces, si nuestro cuerpo está representado con un caballo, necesitamos dejar que se monte el Espíritu Santo, que Él tome la rienda. Nuestro espíritu se ha hecho uno con el de Cristo, y cuando Cristo entró en nuestra vida, entró el Espíritu Santo. Entonces al Espíritu Santo le toca conquistar el alma, y cuando el alma quiera agarrar el timón, pues dejemos que sea el Espíritu Santo realmente quien lo tome, porque eso nos va a hacer perfectos. Es cierto que todos cometemos muchos errores. Si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos. Siguiente palabra, 33:30. Metadidomi. Metadidomi significa compartir, trasladar una cosa de que es mía a que ahora es tuya, pasar de este dueño a este otro. Metadidomi es entregar algo, compartir algo. Aparece 5 veces en la Biblia, nada más vamos a leer una que está en Lucas 3:11. Dice, respondiendo él les decía, Jesús, el que tiene 2 túnicas comparta, metadidomi, con el que no tiene, y el que tiene que comer, metadidomi, con el que no tiene. No dice 2 veces metadidomi, dice solo una, yo le eché salsa. El que tiene que comer haga lo mismo, comparta con el que no tiene. Y ya leímos en una ocasión anterior que ese es el mejor ayuno, compartir el pan con el hambriento. Solo esa vamos a leer, metadidomi. Aprendamos a ser compartidos, no tiene mucho que explicar. La siguiente palabra griega, 33:31, es transferencia o traslado.
Sí, se dice metástasis, metástasis. Está en Hebreos 7:12, esa aparece 3 veces en la Biblia y está en Hebreos las 3. Metástasis dice, porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre un cambio de la ley. La primera, donde es cambio de sacerdocio, esa no es cuando hay un cambio de ley. Cuando hay un cambio de sacerdocio, como ocurrió cuando terminaron con el sacerdocio levítico y entró el sacerdocio de Jesús, el de Melquisedec, ahí se dio ese metástasis, es una transferencia, dice ahí, al cielo. La ley dejó de ser terrenal para pasar a ser una ley celestial. Así dice, es una transferencia al cielo. Eso está en Hebreos 7:12 y en el 11:15 de Hebreos dice, por la fe, Enoc fue trasladado, metástasis, al cielo para que no viera muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, tendrá importancia entender el sacerdocio de Melquisedec para poder ser parte de ese arrebatamiento como el de Enoc. Yo pienso que sí. No es posible que quienes están bajo la ley de Moisés, bajo la ley levítica, pretendan, si no han hecho ese cambio de sacerdocio en su vida, querer vivir bajo la ley terrenal, bajo la ley de hombres y querer llegar al cielo. No se puede. Esa transferencia es una transferencia a lo celestial. Y eso es lo que nos lleva a ser parte de la iglesia, nos puede llevar a ser parte de la iglesia. Pidámosle al Señor que nos revele, que nos haga vida esa gracia que Él trajo con el sacerdocio de Melquisedec. Que podamos vivir en la gracia, pero que no la convirtamos en libertinaje. Es que vivimos en la gracia. Es que vivimos en la gracia. Todo está permitido. No. El apóstol Pablo puso un triángulo que es como un marco. Que si pasan las cosas que yo quiero hacer por ese triángulo, está permitido. Y si no pasa, si no cabe por el triángulo, no está permitido. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré esclavizar por nada. Entonces, si algo de lo que vas a hacer te va a esclavizar, no es lícito. No es lícito. Si algo que vas a hacer no edifica, no es lícito. Si algo que vas a hacer no te conviene, no es lícito. Entonces, hay un triangulito que forma un marco perfecto. ¿Pasa lo que voy a hacer por ahí? Lo puedo hacer. ¿No pasa? No lo puedo hacer. Yo les he comentado algunas veces que yo veo a todo el mundo jugando Candy Crush y cosas en los celulares y en las computadoras. Yo no puedo jugar porque me esclaviza. Luego no pienso en otra cosa más que estar juegue. Y cierro los ojos y sigo viendo los moníos ahí. No puedo. Para mí eso está vetado. A veces alguien me invita a jugar. No puedo. Para mí eso no es lícito. Una vez lo hice, le he contado alguna vez. Me puse a jugar Tetris. Y yo pensaba que mientras oía una prédica y cuidaba a mi nieta podía jugar Tetris. ¿Sabe cómo actué en mí? No sé si en los demás. Como si me hipnotizara. No estaba oyendo nada de la prédica. Nada. Y todavía cuando dejé de jugar, tardé en deshipnotizarme. Tardé. O sea, dicen los que saben que cuando se va abriendo ventanas ahí en el celular, escarbando hacia abajo, hay unas pinturas. Todo por el mismo precio, Hay unas pinturas de un pintor que pinta puros zombies. Y que ahí en el fondo más interno de pantalla de los celulares están esas pinturas. Y algunas de las pinturas que ponen ahí son precisamente de personas que van así.
Entonces la gente que está viendo mucho tiempo el celular, le están ministrando eso. Hay que orar por nuestros aparatos, hay que descontaminarlos y usarlos solo para lo bueno. No nos pueden convertir en zombies con un aparato. Se vuelve una adicción y se te olvida el celular. Se te podrá olvidar cualquier cosa, pero no se te olvida el celular porque te regresas por él. Empieza el síndrome de la abstinencia. No traigo el celular, no traigo el celular. No sé si a usted le pasa. ¿Hay algún predicador que ha dicho que es la marca del 66 en la mano? Ahí saben dónde estamos. Con eso compramos y con eso vendemos y con eso, ¿verdad que sí? ¿Y a dónde van? Una vez yo fui a comprar, le he contado que tomo magnesio. Compré magnesio y al día siguiente me sale en YouTube, siempre me salen puras prédicas. Cuando abro YouTube, puras prédicas, escoger o alabanzas. Y me sale ahí, los beneficios del magnesio. Yo, un mundo nos vigila. Sí, dije yo, ¿qué pasó aquí? Nunca me había salido, apenas fui y lo compré. Los beneficios del magnesio, wow. Sí, de veras, así como que empecé a ponerle toallas a las televisiones y cinta a la computadora donde está la cámara y a mi celular. O sea, un mundo nos vigila, o sea, estamos vigilados. Eso que tiene localizador, ¿saben dónde? ¿Usted vio la de Hombres de Negro? La película. Que sabían dónde estaba el Will Smith. Traía localizador en el pinzacorbatas, en el cinto, en el zapato. No, ahora no se ocupa con el celular. Estamos localizados, para bien y para mal. Ay, Señor Santo. Por la fe, Enoc fue traspuesto al cielo, trasladado al cielo para que no hubiera muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Pero antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué es lo único que Enoc tenía para agradar a Dios? Fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Lo único que necesitamos es fe para ser trasladados sin ver muerte. Y en Hebreos 12:27 dice, y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción, metástasis, de las cosas movibles como las cosas creadas a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. O sea, lo visible, lo material, va a ser removido, va a ser, así dice, removido, desintegrado, puesto un cielo nuevo, una tierra nueva. Entonces está como que íntimamente relacionado las tres citas que en donde nos aparece la palabra griega 33-31, metástasis. Está, cuando se cambia el sacerdocio es necesario que se dé un cambio de la ley. Nosotros necesitamos vivir bajo la ley de Melquisedec, el sacerdocio eterno, el sacerdocio intransferible, ese sacerdocio que nos ministra la gracia, pero que no la convirtamos en libertinaje. Muy bien, esas son las 3 veces que aparece metástasis y ahí incluye Enoc, que a mí me interesa bastante ver dónde aparece Enoc y qué es lo que pasó con él. La siguiente sería la palabra metairo. Metairo es la palabra griega 33-32 y significa trasladarse uno mismo. Está en Mateo 13:53, aparece solo 2 veces. En Mateo 13:53 dice, y sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de ahí. Entonces, para que ese metairo lo hagamos correctamente y sepamos cuándo irnos de un lugar, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. El Señor nos dice que Él pone en nosotros el querer y el hacer. Entonces, hay veces que hay que quedarse, hay veces que hay que irse. Ese metairo, Jesús dice, Mateo 19:1, y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, partió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y la Biblia nos dice que Jesús
platicando con el Padre, le decía: Padre, las palabras que me diste les he dado. Lo que me dijiste que hiciera, lo hice. Él no se salió en ningún momento de la voluntad del Padre. Entonces, cuando a nosotros nos toca tomar una decisión, pidamos ayuda. Pidamos ayuda para que lo hagamos correctamente. Si vamos a seguir las pisadas del Maestro, si queremos ser discípulos de Jesús, pues hagamos lo que Él hizo. Decir: Señor, las palabras que me diste les he dado. Lo que me dijiste que hiciera fue lo que hice. A donde me dijiste que fuera, fui. A veces nos invitan a algún lugar y dice uno: está bien, está bueno, son buenas personas, voy a convivir con ellas, pero no hay un querer ir. A mí me pasa a veces que digo: no quiero ir. Normalmente procuro seguirle toda la corriente a los hijos y a los nietos, y voy y vengo, entro y salgo con ellos. Pero a veces digo: no, hoy no. Y luego me doy cuenta por qué. ¿Por qué Dios dijo hoy no? Y aunque me digan aguafiestas y lo que sea, no, hoy no voy. Así debe ser nuestro actuar. Dejar que Dios nos guíe. Ese irnos de ahí, iro, que sea como Dios nos indique. Vemos otra, se llama metacaleo. Él agrega 33, y es llamar a otra parte. Mandar llamar o hacer venir, cambiar de lugar pero a otra persona. Metacaleo. Dice, está todas en Hechos. Las 4 que aparecen están en Hechos. Hechos 7:14 dice: José, enviando un mensaje, mandó llamar a Jacob su padre y a toda su parentela. En total 75 personas. Eso nos indica que nosotros, Dios nos va dando autoridad para incluso ayudar a otros a cambiar de lugar. Por eso la gran comisión. Dice que nosotros somos puertas eternas, ¿sí? Jesús es una puerta, pero nosotros somos puertas eternas. Nosotros podemos ayudar a alguien a cambiar de lugar, sea intercediendo, sea compartiéndole la palabra, sea invitándolo. Nosotros podemos llamar a otra parte, llamar y cambiar, ayudar a la persona a cambiar de dimensión. En Hechos 10:32 dice, a un centurión le dice: envía a Jope, haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Entonces está mandando llamar a Simón para que le ayude a él a tomar una decisión correcta. Él estaba adorando al Padre y el Padre se dio cuenta que estaba haciendo ya las cosas fuera de tiempo y le dice: haz llamar a Pedro. Envía a Jope y haz llamar a Pedro. Él tenía autoridad, pero aún así Dios le tuvo que revelar a Pedro lo que iba a suceder para que lo hiciera. Le tuvo que mandar bajar un lienzo y decirle que matara y comiera y que no llamara inmundo a lo que Dios había santificado, porque Cornelio era un romano y Pedro no hubiera ido a predicarle. Entonces lo hace llamar, tenía autoridad para hacerlo. En Hechos 20:17 dice: y desde Mileto Pablo mandó un mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Ahí me voy a detener un minuto. Pablo, como autoridad ministerial, estaba mandando llamar a los ancianos de la iglesia de Mileto. En el tabernáculo de Moisés, hemos mencionado ya en repetidas ocasiones, hay 5 cosas labradas a martillo que representan a los 5 ministerios. Los querubines que están sobre el arca, el ministerio apostólico; el efod que usaba el sacerdote, el ministerio profético, se labró a martillo; los querubines a martillo; el altar de bronce labrado a martillo representa el ministerio evangelístico; las trompetas de plata, y me falta uno: querubines, efod, trompetas, altar de bronce y el candelero que representa al maestro. Las trompetas de plata representan al pastor. Cuando sonaba una trompeta, estaba convocando a los ancianos, a los líderes. Cuando sonaba las 2, estaba convocando al pueblo. Aquí el apóstol Pablo está sonando una trompeta para llamar a los ancianos de la iglesia. Quien tiene poder de convocación es el pastor. Nadie más tiene poder de convocación. Para convocar a la iglesia, para armar un culto en otro horario, quien tiene poder de convocación, nosotros debemos saber dónde tenemos poder de convocación.
¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y para eso, toda esta enseñanza la vamos a basar en que necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Es quien nos puede llevar a hacer esas transformaciones, esos cambios de lugar, esos llamar a otro a cambiar de lugar. El Espíritu Santo es el que nos puede guiar, es el que puede obrar esos cambios en cada uno para poder estar listos para ese arrebatamiento, ese ser trasladados a las nubes en un encuentro secreto con el Señor. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que hay diferentes formas en que tú trabajas con nosotros. Hoy nos has mostrado que a través de tu palabra tú nos enseñas cómo cambiar, cómo ser transformados. Te pedimos que tú nos hagas vida esta palabra, que quede sellada en nuestra mente y en nuestro corazón, y que seamos capaces de evolucionar. Queremos hacer esas 6 sumergidas que hizo Naamán, tener la 6ª para que tú nos des la 7ª. Queremos tener esa 7ª sumergida para poder irnos, Señor, transformados. Tu palabra dice que cuando te veamos seremos como tú eres, y eso únicamente se puede lograr entrando en ese proceso de transformación. Tú nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Tú nos has comprado para quitar la imagen del primer Adán y darnos la imagen del postrero. Es necesario una transformación y sabemos que tú quieres hacerla en nosotros. Queremos ser un barro suave en tus manos. Guíanos para que hagamos las cosas como tú diseñaste. Que no intentemos hacer las cosas a nuestra manera, Señor, porque sería dar golpes al aire. Queremos que nos moldee tu palabra, el martillo de tu palabra, así como moldeaste a los 5 ministerios. Con el martillo de la palabra también moldéanos a nosotros. Señor, entendemos que somos polvo y somos débiles todavía, pero sabemos que en nuestra debilidad tu poder se perfecciona. Señor, queremos ser tenidos por dignos de escapar de lo que viene a esta tierra. Hay tantas señales cumpliéndose ya, y nosotros, Señor, queremos irnos en el arrebatamiento, y no por miedo, Señor, sino porque te amamos. Y no hay un mejor lugar que en tu presencia. Y queremos amarte cada día más, amarte, Señor, y amar tu venida. Estar erguidos y levantar nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Métenos, Señor, en ese proceso. Sabemos que ya estamos en el proceso y queremos ser suaves, moldeables, alcanzar la estatura del varón perfecto. Señor, escóndenos bajo las cenizas del propiciatorio y ayúdanos a definirnos por ti, a estar definidos por ti. Ya no estar más en el valle de la decisión, sino definirnos por ti, así como Ruth se definió. Cuando Noemí le dijo: si quieres regresarte a tus dioses, ella dijo: no me pidas que me aparte de ti. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú vivas viviré. Así debemos decirle al Espíritu Santo: donde tú digas, a donde me lleves, ahí voy a ir. Llévame, Señor, más allá, más allá, más allá, cada día más allá, avanzar, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Queremos avanzar hacia la meta, ese supremo llamamiento. Llévanos, Señor, de tu mano, condúcenos por sendas de justicia, por amor a tu nombre. Pongamos de pie y cantemos. Merecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí. Con
lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Séllanos, Señor, con los 7 sellos de bendición. Séllanos, Señor, para que nada nos aparte. ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo? Nada ni nadie nos puede separar. Séllanos, Señor. Séllanos con los 7 sellos de bendición. Sella nuestro oído. Sella nuestro corazón, Señor. Sella nuestro brazo, para que las obras que hagamos sean agradables a ti. Sella el testimonio, sella la ley, sella tu palabra en nosotros. Y pon el sello que pusiste a Abraham como sello de la justicia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Guarda nuestra salida, guarda nuestra entrada, Señor. Ve con cada uno de los que tiene que salir de la ciudad. Cubre cada vehículo, Señor. Los que viajan a su casa, en el trayecto, Señor, cúbrelos. Bendice las actividades de esta semana, Señor, y que en todo momento el Espíritu Santo nos guíe. Porque queremos vivir, Señor, llevarnos el arca a nuestra casa como David. Adorarte con nuestra vida, con nuestro caminar. Tener los pies bien firmes en la tierra, pero la cabeza siempre metida en el cielo. Recibiendo tu guianza en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Hoy en la tarde a las 5 tenemos el